Hola, soy Jesús. Incluso los científicos están indefensos cuando se trata de ciertos misterios de nuestro loco mundo. Hoy les voy a mostrar una isla del Pacífico Sur que no tiene sentido. Les mostraré esculturas tan difíciles de creer que los expertos ni siquiera quieren hablar de ellas. Extraterrestres en una cueva mexicana. Se ha encontrado evidencia de extraterrestres en una cueva mexicana. Eso es según un video recientemente que apareció en línea. El video mostraba extrañas esculturas que supuestamente fueron encontradas en lo profundo de una oscura caverna en México. Las esculturas son sin duda extraterrestres. Vamos, solo mira estas esculturas. Mira esos ojos grandes de ojos negros, sus cabezas de formas extrañas y sus delgados dedos alienígenas. Estos definitivamente no eran humanos. Otros artefactos en el video mostraban naves espaciales talladas en antiguos bloques de piedra. Había esculturas que representaban extraterrestres conviviendo con humanos. Imagínate cómo debe haber sido eso: sentarse y tomar una taza fría de leche de Jack con un extraterrestre. Escuchar a los extraterrestres contar historias del universo distante. También había esculturas en el video que parecían mostrar humanos antiguos vestidos con trajes espaciales, como si los extraterrestres llevaran a la gente a dar un paseo por las estrellas. Lamentablemente, no puedo verificar que el video sea legítimo. Los artefactos parecen reales, pero hay información de fondo verificable sobre ellos. Por extraño que parezca, el video apareció justo en el momento en el que un científico se adelantó y dijo que un extraterrestre se hizo amigo de algunos lugareños en una ciudad turística costera en Italia hace más de 60 años. El doctor Roberto Pinotti o está senil o realmente ha visto visitantes de otro mundo. Déjame saber lo que piensas cuando termine de contar su historia. Según Roberto, que actualmente tiene más de 70 años, el visitante de otro mundo aterrizó en la ciudad costera de Francavilla en 1957. Al extraterrestre no le interesaba el caos ni las investigaciones, lo que sin duda sus nuevos amigos estaban agradecidos. Roberto dijo que el extraterrestre solo quería ser amigo y pasar el rato con algunos humanos. Eso me suena bastante decente. No me importaría tener un extraterrestre como amigo. El extraterrestre llevaba gafas oscuras para ocultar sus rasgos. Permitió a dos de sus nuevos amigos entrar en su ovni y tomar fotografías, pero solo ha sobrevivido una imagen. Esta imagen en blanco y negro de alguien que puede o no ser un extraterrestre con gafas de sol. La isla de los Montículos de Pinos. Hay una pequeña y hermosa isla en Nueva Caledonia que es más de lo que parece. Esta isla esconde un misterio que desafía toda explicación científica. Hay 400 montículos que cubren la isla y nadie sabe cuáles son. Los arqueólogos están desconcertados, los historiadores están desconcertados y ahora estás a punto de quedar desconcertado. Los montículos de hierba se conocen como túmulos. Podrías toparte con un campo de ellos y ni siquiera darte cuenta de que estás mirando algo antiguo. Se ven exactamente como colinas aleatorias, cada una de unos 3 metros de altura. Aparte de la isla de Pinos, no hay ejemplos comparables con túmulos, excepto un par encontrado en la isla principal de Nueva Caledonia. Pero aparte de eso, olvídalo. Muy bien, 400 montículos cubiertos de hierba. ¿Cuál es el problema? En 1959 un grupo de investigadores se reunió y empezó a excavar. Querían saber qué escondían los montículos de tierra. Lo que descubrieron no tenía sentido. Debajo de la hierba del primer montículo que excavaron, había una enorme pila de grava como la de un vertedero local. Debajo de la grava, en el centro mismo del montículo, había un pesado cubo de hormigón sólido. Lo mismo ocurrió con el resto de los montículos. 400 montones de grava, cada uno cubierto por una capa de hierba, y en el centro de cada uno un bloque de hormigón. Es raro, ¿verdad? Pero se vuelve más extraño aún. Cada bloque de concreto tiene la asombrosa altura de 2.4 metros y es completamente sólido. Se trata de hormigón de muy alta calidad, a la par de cualquier cosa que se fabrique en el mundo actual. Pero lo más desconcertante es que los bloques de hormigón parecen tener una antigüedad de 12.000 años. No te sorprenderá que hace 12.000 años nadie supiera cómo construir hormigón. Hace 12.000 años la gente apenas sabía cómo hacer fuego. ¿Cómo podían haber estado mezclando hormigón de tan alta calidad? No tiene ningún sentido. En lo que a la historia se refiere, los habitantes del Pacífico Sur, donde se encuentra la isla de Pinos, no descubrieron la tecnología concreta hasta que llegaron los europeos hace 200 años.
Cuando se fabricaron los bloques de hormigón, los humanos ni siquiera habían puesto un pie en la isla. Si los humanos no hubieran existido para fabricar el hormigón, ¿quién es el responsable? ¿Y por qué cubrieron los gigantescos bloques de hormigón con montículos de grava y tierra? Probablemente estés bastante desconcertado, pero voy a desconcertar aún más tu cerebro. He omitido un hecho muy importante, que es este. Debajo del núcleo de cemento de cada montículo hay una estructura de hierro en forma de cono. Su finalidad aún se desconoce. Esta isla guarda uno de los mayores misterios de la civilización humana. No se han encontrado tumbas en la isla. Los arqueólogos no han excavado ninguna herramienta que se hubiera utilizado en la construcción de los montículos, ni en la forma de los pilares de grava. Las estructuras de hierro al pie de cada montículo desafían incluso las mejores explicaciones. Si tienes alguna idea, háznoslo saber en los comentarios. Me muero por resolver esto. Una escultura antigua. Si hay que creer a los arqueólogos convencionales, la civilización humana comenzó en la antigua Sumeria hace entre 5.000 y 7.000 años. Sin embargo, se están haciendo más descubrimientos que demuestran que esto no es cierto. La civilización se inició en al menos el doble de tiempo. Basta con echar un vistazo al impactante complejo neolítico descubierto recientemente en Jordania. Este lugar te hará repensar todo lo que sabes sobre la existencia humana. El complejo tiene como mínimo 9.000 años, lo que significa que podría ser más antiguo. Es un lugar real. No te preocupes, ha sido documentado minuciosamente por arqueólogos franceses y jordanos. Afirman que el sitio se utilizó como centro de rituales. Rituales que tenían algo que ver con la caza de gacelas. Pero, ¿y si algo mucho más extraño estuviera sucediendo aquí? ¿Y si los rituales no tuvieran nada que ver con la caza? En 2013, un equipo de científicos comenzó a explorar el desierto en busca de artefactos perdidos e indicios de civilización. Descubrieron lo que creían que era trampas de caza, a las que llamaron cometas del desierto. Cada trampa consta de un largo muro de piedra, que se utiliza para conducir a los animales salvajes a un recinto. Piensen en un camino que se vuelve cada vez más estrecho hasta que el animal se ve obligado a caer en una trampa. El descubrimiento de las trampas llevó al descubrimiento de campamentos, que probablemente eran utilizados por los cazadores. Los campamentos son bastante básicos, incluso podrías reutilizarlos tú mismo, montando una tienda de campaña justo donde los antiguos construyeron pequeñas cabañas circulares. Podrías encender tu propio fuego en los restos de tu hogar. Para ser honesto, ahora que lo he dicho, parece una idea genial acampar en un lugar antiguo como este. Me pregunto si tienes permitido hacer esto. El descubrimiento de los campamentos condujo entonces al supuesto complejo ritual. En el interior del complejo se encontraron dos enormes tallas de madera. Una de estas se llamaba Abu Ghazan. Mide casi 1.2 metros de alto y está tallada con una misteriosa figura humana. Los investigadores también encontraron un altar ritual, una colección de fósiles marinos y herramientas de pedernal. Probablemente te estés preguntando qué significa todo esto. Es difícil para mí decirlo porque ni siquiera los expertos lo saben. Creen que el altar se usaba para sacrificios. Es posible que los animales hayan sido sacados de las trampas de cometas del desierto y luego ofrecidos a los dioses misteriosos que adoraban estas personas. Las implicaciones son aún de mayor alcance. Hace 9.000 años, una cultura sofisticada en el desierto construyó un templo, probablemente vivió en una ciudad cercana y tenía su propia religión avanzada. No obstante, los científicos ni siquiera saben su nombre. Y ahora un breve descanso porque quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por mirar y pasar tiempo con nosotros. Y por supuesto, por correr la voz y contárselo a tus amigos. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Huesos perdidos. Los pueblos prehistóricos de Suecia tenían una extraña obsesión con las partes del cuerpo, no de una manera espeluznante como podrías estar pensando, es más como si fueran ladrones de tumbas casuales. Espera, eso también es un poco espeluznante. Hace 5.500 años era típico que los familiares robaran pequeños huesos de los recién fallecidos. Tomaban huesos diminutos de los pies y las manos, aunque los investigadores no saben por qué. ¿Podrían haber estado haciendo collares macabros? ¿Fue parte de un ritual? ¿Crees que pudo haber sido un mercado negro de huesos humanos? En el centro de Suecia, los arqueólogos desenterraron recientemente una tumba del año 3500 a.C. Contenía varios cuerpos, pero estos cuerpos eran inusuales.
A diferencia de la mayoría de los cadáveres antiguos a quienes les quitaron los huesos pequeños, a estos cadáveres les quitaron la cabeza entera. Carl Göran Sjögren de la Universidad de Gotemburgo dijo que los investigadores no saben qué hay detrás de la extracción de los cráneos. La cámara de piedra fue descubierta inicialmente durante el verano de 2023. Los arqueólogos excavaron una pequeña cámara debajo de un dolmen. Un dolmen es una tumba prehistórica formada por grandes losas de roca. Las rocas estaban dispuestas de forma similar a cómo se colocarían los cimientos de un castillo de naipes. Voy a hacer una digresión por un momento porque los dólmenes son fascinantes y creo que todo el mundo debería conocerlos. Hay miles de dólmenes no solo en Europa, sino en todo el mundo. Se han encontrado en las lejanas arenas del desierto del Sahara hasta llegar a Corea. Hace poco antes de 5000 años, la gente de todo el mundo se obsesionó con los dólmenes, casi como los egipcios estaban obsesionados con sus queridas pirámides. Aunque la antigua Corea no estuvo en contacto con la antigua Escocia, ambas culturas construyeron dólmenes casi idénticos para enterrar a sus muertos. ¿Cómo le encuentras sentido a eso? El dolmen del centro de Suecia es uno de los más antiguos jamás encontrados en el país. Dentro de la cámara funeraria se encontraban los huesos de al menos 12 personas, incluidos bebés y ancianos, pero casi no había cráneos ni fémures. Por razones desconocidas, todos los huesos más grandes fueron extraídos poco después de que las personas fueran enterradas. Carl Göran y sus colegas luchan por entender por qué. Isla del monstruo marino. En la antigüedad, la gente hablaba de un monstruo marino tan aterrador que es difícil imaginar que pudiera haber existido. De hecho, hay tantas historias de diferentes rincones del mundo que también es difícil imaginar que no existieron. Se llamó Aspidochelone. ¿Era esta criatura realmente un monstruo del tamaño de una isla que hundía barcos? Las historias de la Edad Media hablan de una criatura tan grande que los marineros pensaban que era una isla. Anclaban sus barcos frente a la costa de la isla y remaban hasta allí en pequeñas embarcaciones para explorar. Luego se encontraban atrapados en la espalda de una gran criatura que comenzaba a alejarse nadando. Hablaba de una expedición que salió mal. Estos desafortunados marineros pensaron que estaban explorando nuevas tierras, solo para encontrarse siendo arrastrados a una tumba turbia por una isla viviente mientras se sumergía bajo el agua. La criatura ha sido descrita como una tortuga gigante con un frondoso bosque en la parte superior de su caparazón. Otros describieron a la criatura como una enorme ballena, también con un bosque en su espalda. Los eruditos modernos creen que la Aspidochelone puede tener su origen en la antigua Roma. Plinio el Viejo es uno de los historiadores más respetados del Imperio Romano. Puedes pensar en él como el Charles Darwin original en el siglo I. Plinio escribió un libro llamado Historia Natural. Como era de esperar, estaba lleno de anécdotas sobre la historia y todo lo relacionado con la naturaleza. En el libro, Plinio menciona un pez gigante llamado Pristis, que era tan grande que se tragaba a la gente. Muchos han notado los paralelos entre el pez gigante de Plinio y la ballena que se comió a Jonás en la Biblia. También hay un pez gigante en el Talmud de Babilonia. Hay un pasaje que menciona un pez tan grande que se le depositó arena en el lomo y empezó a crecer hierba. Se llamó Kora. En Islandia llamaron a la bestia Afgufa. En todo el mundo existían diferentes nombres para el monstruo marino con una isla en el lomo. ¿Crees que todos eran el mismo pez gigante? ¿Podría estar todavía escondido en algún lugar ahora mismo? Déjame saber qué crees que fue en los comentarios a continuación. Jeroglíficos alienígenas en Egipto. Hay paneles jeroglíficos que se han descubierto en todo Egipto que parecen demostrar que los extraterrestres visitaron a nuestros antiguos amigos egipcios. No hay solo uno o dos ejemplos de extraterrestres, hay toneladas de ellos. El ejemplo más famoso de extraterrestres en jeroglíficos se encuentra en el templo de Seti I. El templo fue construido como un monumento al faraón Seti I cerca del final de su reinado, que duró de entre el 1290 y el 1279 a.C. Seti es más famoso hoy en día por ser padre de Ramsés II, considerado el más grande de todos los faraones egipcios. El templo mortuorio no es muy diferente de otros templos mortuorios, excepto por una pieza de escritura jeroglífica. Los grabados en la pared del templo muestran inequívocamente vehículos. Hay un jeroglífico que parece un helicóptero.
Fíjate bien en el que está en la esquina superior izquierda. Es difícil ver algo más que un helicóptero. Claramente tiene palas en la parte superior, mientras que en su extremo trasero es exactamente como el rotor de cola de un helicóptero. Hay otro jeroglífico a la derecha y abajo de una fila que parece una nave espacial. Es algo oblongo, pero se puede ver la cúpula de cristal donde presumiblemente se sentaría el piloto. Tal vez mi imaginación sea demasiado extrema, pero definitivamente parece una especie de nave voladora. Encima hay un jeroglífico que mucha gente coincide en que parece un submarino. Los egiptólogos tradicionales afirman que los jeroglíficos no tienen nada que ver con visitantes extraterrestres. Tampoco prueban que los egipcios fueran testigos de tecnología avanzada. Los expertos dicen que el asombroso parecido entre los glifos y las máquinas modernas es simplemente una coincidencia. ¿Estás de acuerdo? Déjame saber abajo en los comentarios. ¿Qué pasa si los glifos no son una coincidencia? Hay muchos jeroglíficos en todo Egipto que muestran figuras que parecen extrañamente alienígenas. Por lo general se trata de personas con cráneos alargados, probablemente para albergar sus gigantescos cerebros alienígenas. Los arqueólogos dicen que los antiguos egipcios ataban cuerdas alrededor de los cráneos de sus bebés para alargarlos artificialmente. Otros creen que sus cráneos eran naturalmente alargados porque la realeza egipcia podía rastrear su sangre hasta los extraterrestres. El Henge francés. En Francia existe un monumento prehistórico más antiguo y misterioso que Stonehenge. ¿Cómo podría haber algo más misterioso que Stonehenge? A diferencia de Stonehenge, que consta solo de unos pocos pilares gigantes, el sitio en Francia consta de miles. Las piedras Karnak son nada menos que absurdas. Lo digo de la mejor manera posible. Karnak es 1000 años más antiguo que Stonehenge, construido en la prehistoria europea alrededor del 4500 a.C. La disposición es extremadamente diferente a la que uno podría estar acostumbrado al investigar círculos de piedra. Basta con mirar las fotos de Karnak y comprobar con sus propios ojos cómo están alineadas las piedras. Esto no es exactamente un henge en sentido tradicional. En cambio, las piedras se colocan en largas filas y cada línea termina en la entrada de un círculo de piedras megalítico. Es como si cada hilera de piedras fuera un camino que condujera a un henge épico donde los pueblos prehistóricos aprovecharon el poder de los dioses. O tal vez el henge se usaba para practicar el coro. O tal vez era un club de comedia prehistórico. Los arqueólogos pueden adivinar todo lo que quieran, pero ninguno de nosotros estuvo allí para ver lo que pasó en Karnak. ¿Qué piensas sobre el propósito del círculo de piedras y sus hileras de miles de piedras? Según un mito cristiano, las piedras eran soldados paganos convertidos en roca por el santo Papa Cornelio. Tenía el poder de Medusa, pero solo funcionaba con los paganos que negaban la palabra de Cristo. Es un poder bastante sospechoso si me preguntas. Otro mito es que Merlín convirtió en piedra una legión de soldados romanos. Me gusta más esa teoría. Las nuevas líneas de Nazca. De todos los descubrimientos inexplicables de la historia moderna, ninguno captura la imaginación como las líneas de Nazca en Perú. No se puede mirar la vertiginosa variedad de jeroglíficos y no reflexionar sobre lo que estaba sucediendo aquí hace 2000 años. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre la cultura nazca? Por suerte para ti, estoy aquí para darte un resumen rápido. En 2023, científicos japoneses de la Universidad de Yamagata utilizaron inteligencia artificial para identificar una nueva serie de líneas de Nazca. Los científicos colaboraron con tecnologías de IBM para crear un módulo de aprendizaje automático. Este módulo es 21 veces mejor en la búsqueda de geoglifos que el arqueólogo promedio. Es una locura pensar que los arqueólogos podrían ser algunos de los primeros profesionales reemplazados por el software de la inteligencia artificial. Precisamente esta inteligencia artificial descubrió 4 nuevos geoglifos, incluido uno que parece un extraterrestre. El glifo es el de una figura humanoide empuñando algún tipo de arma. Los investigadores también encontraron un par de piernas que medían la asombrosa cifra de 77.7 metros de largo. ¿De quién son estas piernas y dónde está el resto de su cuerpo? Eso es lo que quiero saber. Por último, pero no menos importante, la inteligencia artificial también identificó el geoglifo de un pez y uno del esqueleto de un pájaro. 4 nuevas líneas de Nazca se suman a los cientos de otras que ya han sido encontradas.
Cada conjunto de línea fue grabado en la superficie del desierto del sur del Perú entre el 200 a.C. y el 650 después de Cristo. Si alguna vez has estado al sol en un día caluroso y te has visto obligado a realizar trabajos manuales, puedes simpatizar con los Nazca. Este desierto es uno de los lugares más secos del mundo. Sin embargo, el pueblo de Nazca puso un gran esfuerzo para crear los geoglifos más impresionantes del mundo. La pregunta que todo el mundo quiere que se responda es ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron los Nazca? Se adaptaron a la vida en el duro entorno del desierto costero. Eran excelentes artesanos de cerámica y textiles. También emigraron a Nazca desde el valle de Ica, alejándose de la cultura Paracas, mucho más antigua. Incluso, si ya sabías todo esto, una cosa que quizás no sepas es que a los Nazca les encantaba la música. Eran maníacos musicales y tocaban una amplia variedad de instrumentos que tú mismo podrías tocar: tambores, silbatos y zampoñas. ¿A quién no le gusta una buena sesión de flauta de pan? En 1995, los arqueólogos encontraron 27 flautas de cerámica que parecían haber sido destrozadas como ofrendas a los dioses. Los sacerdotes y chamanes se vestían con ropas de colores vivos, mientras un pequeño ejército de músicos llenaba el aire de ruido. Por supuesto, esto era Perú, y los chamanes no podían hacer sus cosas chamanas sin antes consumir algunas sustancias psicoactivas. Es posible que tengas uno o dos amigos que sean iguales. Los chamanes consumían mezcalina, alucinaban y realizaban rituales salvajes que se creía que les otorgaba poderes sobrenaturales. Este fue un día normal en la vida de un chamán de Nazca. Quizás te interese saber que Nazca solo tenía una deidad principal, conocida por el ser mítico. Fue con diferencia uno de los dioses más extraños del mundo antiguo. Por lo general, se representaba con diferentes partes de animales. El ser mítico también era en parte humano, pero en conjunto era una bestia sin igual. ¿Preferirías adorar a un dios todopoderoso o a una deidad de la naturaleza con bigotes? Estos fragmentos de información no resuelven el misterio de las líneas de Nazca, pero espero que ahora tengas una comprensión más clara de esta cultura antigua, a menudo incomprendida. El hombre león. Solo echa un vistazo a esta obra maestra. La escultura es impresionante, descubierta en una cueva alemana en 1939. Se le conoce como el hombre león porque parece representar una figura humanoide con cabeza de león. La figura está de pie, con los brazos extendidos a los costados y las piernas abiertas. Parece que podría estar preparándose para hacer ejercicio, pero su mirada, a pesar de que la estatua está en tan mal estado, es intensa. Semeja estar contemplando algo que tú y yo nunca sabremos, pero puede ser un gran grito, ¿verdad? Es solo una aburrida estatua de un hombre león. Pero aún no te dije la mejor parte. El hombre león fue esculpido hace 40.000 años. Deja que eso se asimile por un segundo. La escultura fue tallada de un trozo de marfil de mamut. En aquella época el mamut era el animal terrestre más grande de Europa. Europa también fue el hogar de leones en las cavernas prehistóricas, que eran más grandes y peores que los leones africanos. Algunos estudiosos han sugerido que la escultura tenía un significado profundamente simbólico, ya que incorporaba ambas bestias increíbles. Los eruditos también han sugerido que la estatua fue hecha a semejanza de uno de los primeros dioses jamás inventados. La escultura podría ser, por lo que tú y yo sabemos, el primer dios adorado por los seres humanos. Eso debería sorprenderte, porque nadie ha podido probar que los humanos tenían una religión hace 40.000 años. No quiero ser dramático, pero esta estatua debería cambiar la comprensión de la historia humana. Demuestra que la gente era capaz de tener pensamiento complejo, pensamiento abstracto y arte mucho antes de la civilización. Esta era una época en la que los humanos todavía se estaban volviendo apasionados y románticos con los neandertales. Todavía había diferentes especies de humanos deambulando por el mundo. Restos de ovnis. En 1973, unos trabajadores de la construcción encontraron en Rumania 3 objetos misteriosos en la orilla del río Mureș, no lejos de la ciudad de Aiud. Los objetos fueron excavados aproximadamente a 10 metros de profundidad. 2 de los objetos eran trozos de hueso de un mamífero extinto que murió hace unos 80.000 años. El tercer artefacto enterrado en la tierra cerca de los huesos era tan desconcertante que se mantuvo oculto al público durante años.
El tercer objeto era un trozo de metal, pero no un metal cualquiera, parecía haber sido fabricado. Para ser franco, el objeto era como una pieza de metal de una línea de montaje. En los años 70, los arqueólogos descubrieron que se trataba de un hacha liviana fabricada por un grupo de habitantes de las cavernas prehistóricas. Pero hubo algunos que no creyeron la idea de que el objeto fuera una cabeza de hacha. El objeto acabó en un laboratorio de Suiza. Las pruebas demostraron que estaba hecho de aproximadamente un 90% de aluminio. El aluminio existe de forma natural, pero no en su forma metálica. Fueron los humanos quienes crearon el aluminio metálico en el siglo XIX. ¿Cómo es que un trozo de metal que no se encuentra naturalmente terminó encajado entre un par de huesos prehistóricos de hace casi 100.000 años? No hay una respuesta oficial, pero hay muchas teorías. El otro 10% del misterioso objeto está compuesto de metales que supuestamente nunca se han combinado en la Tierra. Hay muchos que creen que la pieza de aluminio proviene de los restos de un ovni que se estrelló en la Tierra en un pasado lejano. Otra teoría es que hace tantos años existió una civilización de humanos avanzados. Descubrieron cómo hacer aluminio metálico. Luego, por razones desconocidas, se extinguieron. ¿Fue la magia real? Es hora de responder esa pregunta candente que surge en la cabeza de todos de vez en cuando. ¿Era la magia real? Y si así fuera, ¿qué prueba física hay que lo confirme? En la antigüedad la magia estaba siempre presente. Hechizos, rituales vinculantes, maldiciones, palabras divinas de poder. Cada forma de magia que hayas visto en una película o videojuego era real en la mente de nuestros antepasados, pero ¿realmente tenían conocimiento de la magia o poderes más allá de nuestro entendimiento? ¿Solo para que ese poder se pierda durante la transición a la era industrial? No hace mucho, un grupo de arqueólogos serbios descubrió una colección de esqueletos de hace 2000 años. Enterrados junto a los esqueletos había una serie de pergaminos. Cada rollo tenía una maldición escrita en el antiguo idioma arameo. Los pergaminos no fueron simplemente arrojados al azar a las tumbas como flores en un funeral. Estaban almacenados dentro de pequeños amuletos, con esos amuletos cubiertos de hechizos de magia vinculante. Esto se hizo para que las maldiciones quedaran mágicamente ligadas al difunto en el más allá. El experto en magia, Derek Collins, dijo que los griegos y los romanos practicaban hechizos vinculantes con regularidad. Hechizos que no solo involucraban a personas, sino también a dioses. Usaban un hechizo vinculante para comprometer un resultado específico a una persona o evento. Por ejemplo, un aficionado a los deportes podría anotar un hechizo y luego vincularlo a su jugador favorito, asegurando así la victoria. O si se sintiera mal, atarían una maldición a un jugador del otro equipo. Esto sería como si le lanzaras un hechizo de tobillo roto a un jugador de fútbol justo antes de un partido. ¿Funcionaron estos hechizos? Esa es una pregunta mucho más complicada que no puedo responder sinceramente porque, hasta donde yo sé, ninguno de los hechizos que he lanzado ha funcionado. No es que esté admitiendo haber lanzado hechizos. Algo extraño que quizás te guste saber es que la magia también estaba bastante de moda en la antigüedad. Tomemos a los egipcios como un ejemplo asombroso. Les encantaban los amuletos, especialmente si tenían algún simbolismo. Hace 2000 años estaba tan de moda llevar un amuleto mágico como hoy llevar un reloj inteligente. Supongo que los smartwatches están de moda, ¿verdad? En 2011 los arqueólogos descubrieron en Chipre un amuleto con un hechizo palindrómico inscrito. Era un hechizo mágico que se deletreaba al igual hacia atrás que hacia adelante para darle fuerza adicional. En 2008, unos arqueólogos suizos encontraron un amuleto de plata que perteneció a un niño romano. Dentro del amuleto había un pergamino de oro con un hechizo inscrito. El denominador común es que los hechizos estaban en todas partes y todos los usaban. Incluso los niños tenían sus propios hechizos mágicos. La gente pagaba a magos, verdaderos magos, para que imbuyeran mágicamente sus talismanes y pergaminos. Habían muñecos malditos. Había formas de vudú practicadas tanto por griegos como por romanos. Incluso en el Reino Unido se han encontrado tablillas malditas en ruinas antiguas. Un ejemplo es una tablilla que invoca al dios romano Mercurio para maldecir a un trío de alborotadores que supuestamente dañaron el ganado del autor de la maldición. La maldición pedía a Mercurio que les diera a los alborotadores la mayor muerte por lo que hicieron. Estas maldiciones fueron bastante intensas. Me pregunto si alguna de ellas realmente funcionó. La moneda misteriosa.
Hace aproximadamente una década, los científicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú comenzaron a coleccionar monedas peruanas antiguas. Era parte de un proyecto para analizar las piezas de dinero para trabajar en una tesis. Encontraron monedas de los siglos XIX y XX y las llevaron a su laboratorio. Por lo general, los estudiantes científicos obtenían las monedas de los comerciantes. Todo iba bien hasta que una moneda resultó problemática. La moneda no valía mucho. Era una moneda de 10 centavos conocida como dinero. La marca de la moneda decía 1899. Los estudiantes estaban perplejos porque, según los registros oficiales, no se acuñaron monedas de 10 céntimos en 1899. Según todos los indicios, esta moneda no debería haber existido. ¿Cómo contabilizarían una moneda acuñada en un año en el que ninguna de esas monedas fue acuñada? ¿Podría la moneda provenir de una dimensión alternativa? ¿Se deslizó de alguna manera entre las costuras de la realidad de un universo paralelo? Quizás eso sea ir un poco lejos. El primer paso fue bombardear la moneda con instrumentos científicos. El doctor Ortega y la señora Bravo Hualpa revisaron la moneda con rayos X. Pronto descubrieron que el dinero estaba hecho de cobre, zinc y níquel. Debería haber estado hecho al 90% de plata. Los dineros producidos por la Casa de la Moneda de Lima siempre fueron 90% de plata. Es evidente que esta moneda no fue acuñada oficialmente. Debió ser una moneda falsa. Los estudiantes terminaron su investigación asumiendo que la moneda fue elaborada por un falsificador que no estaba al día de su historia. Pero ¿te sorprende? No es que la mayoría de las personas que falsificaran dinero sean nerds de la historia. En cualquier caso, hizo que su estudio fuera mucho más emocionante. Hierro extraterrestre. Hace 60 años en España se descubrió un increíble tesoro de la Edad del Bronce. No era un tesoro suficiente para permitir vivir una buena vida durante los siguientes 40 o 50 años, pero aún así era decente. De hecho, no estoy aquí para hablarles sobre el valor monetario potencial de las pulseras y cuencos viejos. Quiero hablarles sobre el hierro extraterrestre. El tesoro se conoce ahora como el Tesoro de Villena. Se perdió alrededor de 2200 años antes de Cristo. La mayoría de los objetos del tesoro son cosas que uno esperaría encontrar en un depósito antiguo. Cuencos y pulseras, como ya dije, pero también piezas de joyería y gemas preciosas, baratijas hechas de oro, plata y ámbar. Se han descubierto que solo 2 de los artefactos contienen, al menos hasta ahora, material procedente del espacio exterior. Espera, ¿estos objetos fueron hechos de un material que vino del espacio exterior o fueron hechos en el espacio exterior? Para entenderlo, hagamos una inmersión rápida y profunda. En 1963, el famoso arqueólogo José María Soler García descubrió los artefactos. Fue desconcertante desde el principio por el lugar donde se encontró el tesoro, en el pueblo de Villena. Villena no alberga ningún sitio destacable. No hay pueblos antiguos ni ciudades de la Edad del Bronce de los que hablar. El tesoro estaba enterrado bajo tierra en medio de la nada. Esto dejó al arqueólogo sin ningún lugar o cultura específica al que vincularlo. Cuando los científicos realizaron un análisis del metal del tesoro, destacaron 2 piezas. Un artefacto era un brazalete y el otro una extraña esfera hueca con una fina lámina de oro adherida. La esfera no parece tener ningún propósito. No se considera que se pueda usar para nada importante. Echa un vistazo a esto y déjame saber para qué crees que podría haberse utilizado en los comentarios. Incluso aparentemente inútil, un antiguo artesano decidió que la esfera era lo suficientemente importante como para construirla usando material recolectado de una roca alienígena que se estrelló contra el planeta hace 1 millón de años. Estos 2 artefactos contenían hierro procedente de un meteorito. Los científicos incluso no creyeron que pudieran rastrear el hierro hasta el meteorito Mundravilla. Lo que nadie sabe es si los artesanos de la Edad del Bronce eran conscientes de lo que hacían. ¿Entendieron el significado de las rocas espaciales o fue una casualidad cósmica? ¿Qué descubrimiento inexplicable crees que en realidad sea fácilmente explicable? Déjame saber tus teorías en los comentarios. Número 10.
10. Los gigantes Nampupuner. Hay un total de 7 pilares de roca que miden entre 27 y 40 metros de altura. Cada uno parece casi un ídolo o un gigante congelado en una prisión de roca. También están parados en la cima de una montaña con increíbles vistas de la naturaleza circundante, en uno de los lugares más aislados del planeta. Este no es un lugar al que puedas subirte a un avión y volar. Incluso para los rusos, es todo un viaje para llegar a este lugar. Entonces, ¿cuál es el misterio de los gigantes de piedra? Cuenta la leyenda que debajo de la fachada de roca áspera se encuentra la carne y la sangre de 7 gigantes preservados. La colina era supuestamente tierra sagrada hace siglos, un lugar que a ninguno de los indígenas locales se le permitía ir. Y luego un día, un grupo de 7 gigantes vino de la tierra lejana para destruir a la gente local de Mansi. Pero tan pronto como los gigantes entraron en el terreno sagrado, los poderosos dioses los petrificaron en piedra y allí han estado desde entonces encerrados en la roca como si hubieran perdido la batalla con Medusa. Algunos creen que realmente hay gigantes físicos debajo de los pilares de piedra, mientras que los científicos más racionales dicen que es solo una vieja leyenda. Número 9. El velo de Verónica. El velo de Verónica es una reliquia sagrada para la que la ciencia no tiene explicación aún. El velo supuestamente muestra el rostro de Jesús, que fue impreso en tela antes de su crucifixión. En el catolicismo romano, fue Santa Verónica quien se encontró con Jesús cuando iba a Jerusalén. Estaba sudoroso y exhausto y Verónica se detuvo para secarle el sudor de la cara con el velo. Y cuando ella hizo esto, la imagen de su rostro se grabó en la tela. Después de la crucifixión y resurrección, Verónica viajó a Roma y presentó su velo al emperador Tiberio. Pronto quedó claro que el velo tenía poderes sobrenaturales. Era capaz de saciar la sed de un hombre, por muy seca que tuviera la boca, y podía curar a los ciegos y en ocasiones incluso resucitar muertos. Pero aquí está el relato sobre esa historia. No aparece en la Biblia y no se discute en absoluto hasta la Edad Media. Esto ha llevado a la mayoría de los científicos a especular que el velo no existe. Dicen que no es una narración histórica, sino que fue inventada a lo largo de los siglos. Eso no impidió que el Papa Inocencio III mostrara en público el supuesto velo de la Verónica en 1297. Se convirtió en una maravilla de la ciudad, uno de los grandes artefactos visitados por peregrinos en Roma. Estuvo expuesto durante los siguientes 200 años antes del saqueo de Roma en 1527, después de lo cual se consideró oficialmente destruido. Número 8. La Esfinge secreta. Los científicos nunca han podido llegar al fondo de la Esfinge, específicamente cómo se hizo la Esfinge y qué misteriosos tesoros se esconden dentro o debajo de ella. En 1798, Vivant Devon visitó la Esfinge e hizo un boceto que pasaría a la historia. Dibujó un grupo de lo que parecen ser arqueólogos saliendo de una puerta secreta en la cabeza de la Esfinge. Y aunque un boceto definitivamente no es la prueba de que haya un agujero en la cabeza de la Esfinge, hay otra evidencia que lo respalda. Hay una foto aérea de la década de 1920 tomada desde un globo aerostático que muestra una abertura en la parte superior de la cabeza del monumento. Y luego están los materiales de construcción en los que pensar. Si alguna vez has mirado realmente la Esfinge, notarás que el cuerpo está significativamente más erosionado y dañado que la cabeza. Algunos han atribuido esto a las inundaciones, otros dicen que es por el material de construcción. La cabeza de la Esfinge es de un color totalmente diferente porque es posible que no se haya construido con la misma roca. En lugar de piedra caliza, la cabeza parece haber sido construida con una sustancia artificial. Lamentablemente nunca hemos visto pruebas oficiales de una capa secreta debajo de la Esfinge. Ningún arqueólogo convencional ha admitido jamás que tiene un agujero en la cabeza. ¿Está ocurriendo un gran encubrimiento o los científicos realmente están perplejos? Número 7. Los textos cifrados de Bill. Los textos cifrados de Bill son el código más misterioso de la historia estadounidense. La historia nos lleva a 1898. Un medium afirmaba que podía ver el pasado a través de su misteriosa orbe de cristal. Miró hacia atrás 79 años antes, en 1819. El orbe llevó al medium al dormitorio de la taberna de Pascal Buford, donde un hombre llamado Thomas Bill estaba ocupado con bolsas de tesoros. Thomas tenía diamantes, rubíes, esmeraldas y oro. Lo que estaba en la habitación con la medium era Clayton y George Hart. Sabían de la leyenda de Thomas Bill y querían detalles específicos para poder rastrear el tesoro que supuestamente enterró en las colinas. Según la leyenda, Thomas Bill escondió un tesoro secreto en algún lugar de Virginia alrededor del año 1820. Le dio una caja a un posadero local llamado Robert Morris y luego desapareció. La caja supuestamente contenía mensajes encriptados sobre dónde encontrar el tesoro. Uno de los textos cifrados detallaba la ubicación, el segundo detallaba el contenido del tesoro
tesoro y el tercero el propietario del tesoro y sus familiares. El posadero abrió la caja 23 años después y luego le entregó el texto cifrado a un amigo antes de que falleciera. Ese amigo pasó los siguientes 20 años tratando de descifrar los textos, pero fracasó. En la década de 1880 los mensajes se convirtieron en un folleto, y eso fue lo que llevó a Clayton y George Hart a un medium. Pero Clayton y George nunca encontraron ningún tesoro enterrado. Nadie sabe dónde supuestamente Thomas consiguió su cofre de joyas, que tenía un valor estimado de $43 millones. En cuanto a los textos cifrados, solo se han descifrado uno, el que detalla el contenido del tesoro. Los científicos aún no pueden descifrar el primer código para obtener su ubicación o el tercer código para averiguar a quién pertenecía. ¿Crees que el tesoro será encontrado alguna vez? ¿Tienes alguna teoría sobre cómo encontrarlo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El dinosaurio Taprom. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, pero hay quienes creen que no todos los dinosaurios se perdieron. Se ha especulado a lo largo de los años que algunos dinosaurios llegaron hasta hace muy poco tiempo, incluso viviendo junto a los humanos. Supuestamente hay dinosaurios perdidos en las selvas de República Democrática del Congo. Hay rumores de que el monstruo del lago Ness es en realidad un dinosaurio sobrante. Y finalmente, hay una obra de arte muy extraña en el templo de Camboya sobre este estegosaurio. Está ubicado en Taprom y es uno de los templos famosos de la antigua capital Khmer de Angkor. El templo fue construido por el gran rey Khmer, Jayavarman VII, entre los años 1181 y 1218 como monasterio budista. Pero cuando el imperio Khmer colapsó poco después, la ciudad y el templo fueron abandonados para siempre. No se volvieron a descubrir hasta el siglo XIX, cuando comenzaron las excavaciones modernas en el sitio. El templo está en ruinas, enormes árboles crecen a través de la piedra y hay raíces que se retuercen y giran sobre el áspero suelo de tierra. Y finalmente hay un grabado de un estegosaurio en la pared del templo. La criatura tiene un extraño parecido con un estegosaurio, el dinosaurio con placas óseas que sobresalen de su espalda, que podrías reconocer en las películas de Jurassic Park. Los científicos no tienen ninguna explicación real para esto. Algunos han sugerido que los Khmeres lograron domesticar a un grupo restante de estegosaurio en la jungla de Camboya. Otros dicen que la criatura no es más que un rinoceronte y que las placas posteriores óseas son simplemente una coincidencia. Número 5. Ataúdes en miniatura. En 1836, los escolares escoceses se toparon con un misterio que aún no se ha resuelto casi 200 años después. Los niños estaban explorando una cueva cerca de Edimburgo cuando encontraron 17 ataúdes en miniatura. Ataúdes que podrían estar relacionados con la brujería antigua o el culto a Satanás, o tal vez nada nefasto en absoluto. Después de todos estos años, los científicos todavía solo tienen teorías sobre por qué construyeron los ataúdes y quién los puso en la cueva. Una de las teorías es que fueron entierros simbólicos para valientes marineros perdidos en el mar. Otra teoría, más inquietante, es que los 17 ataúdes y los diminutos cuerpos eran memoriales de las víctimas de los asesinos en serie Brooke y Hare. Brooke y Hare fueron ladrones de tumbas que asesinaron personas en 1828 en Edimburgo. En cualquier caso, nadie tiene respuestas confirmadas. 8 de los pequeños ataúdes todavía están disponibles hoy, actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Escocia. Cada ataúd contiene la figura miniatura de una persona tallada en un trozo de madera. Parecen pequeños títeres de vudú. Sus rostros son suaves e inquietantes y cada uno está vestido con un diminuto traje de algodón. Número 4. Arte rupestre. Los investigadores están desconcertados con los grabados rupestres encontrados en la región de Konkan, en el oeste de Maharashtra, en la India. Hay 5 aldeas de esta misteriosa región rodeadas de extraños dibujos y pictografías que se estiman tienen 12.000 años. No son pocos los pictogramas, petroglifos o dibujos rupestres de la región. Hay miles, y la mayoría de ellos todavía están cubiertos de hierba y tierra. Gran parte de la obra de arte ha sido revelada por accidente, dejada rayada en el suelo por personas desconocidas. Cada obra de arte es única y muestra de todo, desde pájaros hasta personas, misteriosas criaturas marinas y curiosos diseños geométricos. Nadie sabe quién hizo los petroglifos, pero los investigadores dicen que puede haber sido una civilización perdida que nadie sabía que existía hasta ahora. La cuestión es que quien quiera que haya vivido aquí diseñó sus dibujos en casi todas las colinas que pudo encontrar. Alrededor de los 5 pueblos modernos hay miles de dibujos, aparentemente abandonados por la cultura más artística de la India prehistórica. Existieron aproximadamente
aproximadamente alrededor del año 10.000 a.C. y probablemente eran cazadores y recolectores. Tejas Garg, director del Departamento de Arqueología del estado de Maharashtra, dice que no se han encontrado imágenes de actividades agrícolas. Todo lo representado aquí involucra animales y la búsqueda de comida. Y aquí hay una cosa que es realmente impactante. Los arqueólogos descubrieron imágenes de animales que no vivían cerca de la región. Descubrieron dibujos de hipopótamos y rinocerontes, dos especies que los lugareños no podían haber visto. ¿Cómo en el mundo dibujaron representaciones tan precisas de animales en una región distante? Es algo que los científicos no pueden entender. Número 3. Dumbuk. En julio de 1898, un hombre llamado William Donnelly describió el sitio arqueológico de Dumbuk. Lo encontró mientras paseaba por la orilla norte, en la costa oeste de Escocia. Notó un círculo de estacas de madera que sobresalían de algunas vigas para formar una plataforma circular. Era obviamente artificial y obviamente muy antiguo. William pasó los siguientes meses con un equipo de investigadores y voluntarios públicos investigando el lugar. A través de las excavaciones, el equipo descubrió una plataforma de madera, un muelle y un bote de troncos. Claramente esto había sido alguna vez una especie de isla artificial, tal vez un pueblo prehistórico frente a la costa, pero fue algo más lo que llamó la atención de los investigadores. Un pequeño grupo de objetos inusuales se encontraba disperso en el sitio. Los objetos eran pequeñas piedras y conchas que habían sido talladas para parecerse a humanos o seres humanos. Se notó que se veían extremadamente fuera de lugar, a diferencia de los artefactos encontrados antes en la región. William Connelly se convenció de que se habían topado con estatuas diminutas creadas a partir de una civilización previamente desconocida. Afirmó que los objetos tenían al menos 2.200 años, mientras que otros lo llamaron un loco de la conspiración. Los artefactos fueron apodados como falsificaciones y William fue acusado de falsificar los objetos él mismo para llamar la atención. Su reputación se arruinó y los hallazgos nunca se tomaron en serio. Debido a toda la mala prensa que tuvo el sitio, nunca recibió el tipo de atención que debería tener. Después de todo, esto fue a principios del siglo XX. William murió prematuramente. Su hijo lo atribuyó a la vergüenza de haber sido acusado de mentir y los artefactos fueron descartados como un engaño. Todavía no sabemos si realmente eran falsos o si los había tallado una misteriosa civilización. Existe la posibilidad de que los primeros arqueólogos fueran demasiado tercos como para siquiera considerar la existencia de un grupo desconocido de humanos. Número 2. Piedras verticales misteriosas. Recientemente se descubrió un complejo megalítico de más de 500 piedras en el sur de España. Los investigadores dicen que este complejo podría ser uno de los más grandes de su tipo en Europa, potencialmente la mayor colección de piedras verticales en cualquier parte del país. Sin embargo, de alguna manera los arqueólogos han perdido el sitio durante siglos. Las piedras fueron encontradas en Huelva, no lejos de la frontera española con Portugal. El sitio completo abarca 607 hectáreas y las piedras se los identificaron porque se están transformando en una plantación de aguacate. Previo al otorgamiento del permiso para la siembra de aguacate, las autoridades regionales solicitaron una breve exploración. Querían asegurarse de que no hubiera tesoros arqueológicos, algo que pudiera ser destruido por la plantación. Fue entonces cuando encontraron las piedras. José Antonio Linares de la Universidad de Huelva dice que esta es la mayor colección de monolitos en la península ibérica. Pero ¿quién lo construyó? ¿Hace cuánto tiempo y por qué? Esto fue lo que los científicos aún tienen que descubrir. Las piedras pueden haber sido alineadas de tal manera que capturaron la salida del sol durante los solsticios de verano e invierno, así como los equinoccios de primavera y otoño. Sin embargo, nadie sabe cuántos años tienen o qué cultura misteriosa los construyó. Actualmente se están excavando las piedras y los científicos no tendrán el trabajo completo hasta 2026. Número 1. Laberintos de Rocky Valley. Las tallas del laberinto de Rocky Valley podrían tener 4.000 años, pero nadie lo sabe realmente. Las tallas se pueden encontrar en el norte de Tintagel, en Reino Unido, escondidas en el campo rural más allá de una cascada, más allá de un río que fluye y en lo profundo de un bosque hermoso y en gran parte tranquilo. En el fondo del bosque se encuentra Rocky Valley, hogar de un molino abandonado del siglo XVIII. Cerca de este viejo y decadente edificio hay una roca plana con misteriosos diseños laberínticos tallados en ella. Parece ser laberintos de césped que eran populares en los jardines durante la época medieval. Hay 3 teorías principales cuando se trata de las tallas. Una de ellas es que se hicieron hace unos 4.000 años. Esto se debe a que las tallas son bastante similares a otras imágenes de tallas que se han encontrado en España a cientos de kilómetros de distancia. Otra teoría es que las tallas son tan nítidas y limpias que solo podían haberse hecho con materiales de metal, lo que las ubicaría en solo unos 2.500 años. En tercer lugar, se especula que las tallas fueron hechas por quien hizo el molino hace casi 200 años. Desafortunadamente para todos, ninguna de las teorías ha sido confirmada. Los científicos no han fechado el laberinto y nadie ha podido descifrar cuál es su significado.
Número 10. El cromo superficial del ejército de terracota. Desde hace 4 décadas, los científicos han sostenido la creencia de que hace 2000 años, los chinos desarrollaron una tecnología de conversión de cromato altamente avanzada para prevenir la corrosión del metal. Todo tiene que ver con el legendario ejército de terracota descubierto en la tumba del primer emperador chino. Cuando los investigadores observaron las armas de bronce enterradas con los guerreros, observaron rastros de cromo que creían que era el responsable de la conservación de las armas. Pero ese no es el caso en absoluto. Un análisis reciente de las armas y la tierra de la tumba reveló que no había cromo en las armas. Todo vino del suelo mismo. Esto significa que los chinos no idearon un tratamiento antioxidante superior después de todo. La única razón por la que las armas están tan bien conservadas después de estar enterradas durante más de 2000 años es por los niveles de pH moderadamente alcalinos del suelo. Es natural, no una invención salvaje de los chinos. Aún así, el ejército de terracota no está exento de misterio. Este fantástico ejército de figuras de cerámica de tamaño natural fue descubierto en 3 fosas gigantescas completamente por accidente, enterradas en el mausoleo de Qin Shi Huang. Fue el primer emperador de China unificada y vivió entre el 259 y el 210 a.C. Y aunque ya se han encontrado más de 2000 guerreros de cerámica, los científicos creen que podría haber miles más. Simplemente aún no lo hemos encontrado todavía. También está el misterio de los restos del propio emperador. Todavía no han sido encontrados y el gobierno se está asegurando de que nadie perturbe la paz, ya que después de todo es un sitio sagrado. Número 9. Las cuevas de Barabar. Las cuevas de Barabar Hill se consideran las cuevas artificiales más antiguas de la India, y eso es decir algo teniendo en cuenta de lo antiguo que es el subcontinente y cuánta historia se esconde en sus majestuosas montañas y valles. Las cuevas de Barabar datan de alrededor del 322 a.C. y al comienzo del Imperio Maurya. Se pueden encontrar hoy en Jehanabad, que está cerca de la capital principal de Gaya. La región tiene varias cuevas. Está la cueva Lomas Rishi, con su impresionante arco y los elefantes exquisitamente tallados en la entrada. Está la cueva Sudama, que se dedicó al gran emperador Maurya Asoka en el 261 a.C. La cueva Karan Chowpar, que fue excavada en la tierra específicamente para albergar a los monjes budistas. No se ha encontrado evidencia de que los monjes realmente vivieran aquí, y se ha encontrado poca evidencia de que alguien viviera en alguna de las cuevas. Una de las cosas más extrañas de las cuevas aquí es que la mayoría no están terminadas y ninguna de ellas parece haber tenido muchos propósitos. Fue mucho trabajo hacer estas cuevas a mano, luego rendirse antes de que tuvieran terminadas y dejarlas vacías. Los científicos no saben qué estaba pensando Asoka cuando entregó las cuevas. Número 8. La inscripción de la espada misteriosa. Una espada del siglo XIII fue extraída del río Witham en el Reino Unido en 1825. El Museo Británico las alberga y parece bastante normal a primera vista. La espada pesa solo 0.9 kilogramos. Estaba hecha de acero bruto de doble filo y con una empuñadura en forma de cruz. Pero el diseño de la espada no es lo que ha desconcertado a los científicos. Es la inscripción realizada en la hoja en hilo de oro incrustada directamente en el acero. La inscripción nunca ha sido descifrada. Es un grupo aleatorio de letras que parece no tener ningún significado. Según la Biblioteca Británica, el código es completamente incomprensible. Nadie sabe si se trata de un encantamiento mágico que se suponía que imbuiría al portador del arma con habilidades míticas. No saben si fue una bendición religiosa o simplemente la firma del maestro falsificador que creó el arma. Durante más de 100 años, esta inscripción ha desconcertado a los investigadores y ha dejado perplejos incluso a los descifradores de códigos más hábiles. ¿Qué significa este extraño grupo de letras? Nadie lo sabe con certeza, pero la Biblioteca Británica publicó recientemente información sobre el arma en su sitio web, junto con una invitación para que los lectores ayuden a descifrar el código aparentemente indescifrable. ¿Qué crees que podría ser el código? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Los megalitos de la cantera de Yanshan. En el año 1405, el emperador Shu Di gobernó la dinastía Ming. Acababa de quitarle el trono a su padre, el fundador Shu Yanjing. Debido a que el emperador quería celebrar a su padre de la manera más gloriosa posible, construyó el mausoleo más impresionante que China jamás había visto, y así invitó a miles de los mejores artesanos de toda China para que vinieran y pusieran a prueba sus habilidades. El artesano armó 3 enormes piezas rectangulares que se suponía que se utilizarían para el mausoleo de Ming Shaolin, pero estos enormes bloques megalíticos eran demasiado grandes para conectarlos o incluso
propuso transportarlos al sitio del mausoleo real, y así todo quedó abandonado. Los pedazos gigantes de roca fueron abandonados allí mismo en la cantera y simplemente han permanecido intactos durante 600 años. Pero aquí es donde llegamos a la parte inexplicable. Los investigadores están confundidos porque no creen que los antiguos chinos hubieran tallado bloques de piedra tan gigantes si no hubieran pensado que podían transportarlos a la tumba del emperador. No hay forma de que no supieran de antemano que las rocas serían demasiado pesadas. Las piedras fueron talladas con una precisión increíble, paredes muy lisas sin evidencia de marcas de cincel, como si hubieran sido cortadas con un láser. Esto ha provocado que algunos expertos especulen que las rocas no pueden tener nada que ver con el mausoleo y que pueden haber sido el proyecto abandonado por alguien con alguna tecnología seria. Y en otra extraña coincidencia, una de las piedras más grandes de la cantera supuestamente apunta directamente a Teotihuacán, al otro lado del mundo, como una gran flecha gris. Número 6. El misterio de la madera celta. El 9 de octubre de 1917, 85 soldados australianos marcharon hacia un bosque celta en Flandes Occidental de Bélgica. Casi ninguno volvió a salir, y hasta el día de hoy nadie sabe exactamente lo que pasó dentro del bosque. Fue aquí en Bélgica donde tuvieron lugar algunos de los peores combates de la Primera Guerra Mundial. El pasaje había sido desgarrado por los bombarderos. Los campos fértiles habían quedado reducidos a un páramo calcinado, y en octubre la lluvia había convertido el lugar en un pantano cenagoso. Los hombres australianos del 10º Batallón fueron seleccionados para ir al bosque y realizar una incursión en la posición alemana. Esos 85 soldados marcharon hacia la niebla del bosque y solo 14 regresaron. Según Charles Byng, un historiador australiano que escribió sobre la guerra en 1910, esos 70 soldados australianos nunca fueron encontrados. Fueron al bosque esperando enfrentarse a los alemanes, pero aparentemente fueron tragados por la niebla y evaporados. No fueron tomados como prisioneros, sus cuerpos nunca fueron encontrados y sus 14 camaradas sobrevivientes no pudieron explicar qué sucedió después de que caminaron hacia el bosque. Algunos dicen que los soldados fueron masacrados y sus cuerpos desechados. Sin embargo, no hay constancia de ello, ni siquiera de fuentes alemanas. Por lo que sabemos, esos hombres parece que no alcanzaron a enfrentar a los alemanes. Es uno de los mayores misterios, si no el mayor misterio de toda la Primera Guerra Mundial. Si los huesos de los hombres desaparecidos del 10º Batallón aparecen, no solo ofrecerán una gran pieza faltante del rompecabezas, sino que también le darán a sus almas un merecido descanso. Número 5. El templo flotante de Shiva. Hace 900 años, el rey del área de Palampet, de Warangal, en lo que es India moderna, encargaron la construcción de lo que iba a ser un templo verdaderamente inspirador. Este resultó ser el Ramapa Estapati, uno de los pocos templos en todo el sur que en realidad lleva el nombre de su arquitecto. El templo medieval se construyó rodeado de otros templos más pequeños, todos ellos dedicados a varias deidades hindúes, pero sobre todo a Shiva. Lo que es tan interesante hoy es que el templo estaba hecho de ladrillos flotantes. Por supuesto, estos ladrillos no pueden flotar en el aire, pero lo que hacen es flotar en el agua. El templo fue construido utilizando esta tecnología extremadamente impresionante, teniendo en cuenta la época y el lugar. Supuestamente tomó 40 años construirlo, entre el 1147 y el 1213 después de Cristo. El templo fue construido sobre una enorme plataforma de piedra arenisca, con arena debajo como una especie de amortiguador en caso de terremoto. Los ladrillos en sí estaban hechos de arcilla mezclada con madera acacia y un tipo de fruta llamada mirobálano, que les daba una densidad más baja que el agua. Pero esto no termina allí. Los constructores también emplearon pilares de granito especiales en el exterior que reflejan la luz del santuario interior, manteniéndolo brillante en el interior todo el día sin importar dónde esté el sol. Es un templo único debido a esta tecnología avanzada y nadie está exactamente seguro de cómo se les ocurrió, especialmente los ladrillos flotantes. Número 4. El sitio ritual de Herxheim. El sitio arqueológico de Herxheim en Alemania ha sido desmantelado desde la década de 1990. A pesar de eso, los científicos no saben exactamente qué hacer con eso. Aquí se encontró una cantidad considerable de esqueletos humanos y ninguno de ellos era ordinario. Se han descubierto al menos 500 restos humanos, cada uno con evidencia de una deformidad o roto de manera misteriosa. Estos no fueron entierros normales y los expertos creen que podría haber más de 1000 personas dentro del suelo que aún no se han encontrado. Es alucinante porque tantos cuerpos no podrían haber venido de pequeños pueblos de la zona. El sitio tiene al menos 7000 años de antigüedad. Los asentamientos en esta región eran diminutos, tal vez con una docena de familias cada uno, y sin embargo cientos de víctimas fueron arrojadas a este pozo, todas ellas con evidencia de haber sido horriblemente masacradas. Los arqueólogos no están seguros de qué pensar, pero tienen una teoría bastante inquietante. Los científicos dicen que los aldeanos aquí pueden haber practicado el canibalismo y que los muertos en un pozo eran prisioneros
esclavos o secuestrados fuera de sus aldeas. Luego fueron llevados a Herxheim, sacrificados ritualmente y luego consumidos en sangrientas ceremonias. Esta hipótesis proviene del hecho de que muchos de los esqueletos muestran exactamente las mismas marcas que los animales que fueron sacrificados para comer. Pero por supuesto, esto es solo una teoría en este momento, y los científicos no saben con certeza el alcance de estos sacrificios que ocurrieron aquí. Número 3. El dios robot. Hace 2000 años en la mitología griega había una historia extremadamente extraña sobre un dios robot llamado Talos. Según las leyendas, Talos era un autómata, una forma de vida artificial con inteligencia avanzada creada por el mismo Zeus en el monte Olimpo. Zeus fue ayudado por el dios de la fragua, Hefesto, y juntos hicieron una construcción de bronce. Esta máquina viviente tenía una sola vena que iba desde el cuello hasta los tobillos y lo mantenía vivo usando un metal líquido especial como sangre vital. Y sobre cada tobillo había un perno especial que le impedía que el líquido milagroso se filtrara y causara la destrucción del gran autómata. Esto es fascinante por muchas razones. El dios robot fue mencionado por primera vez alrededor del 700 a.C. Esto fue hace unos 2700 años. En los años que siguieron, en realidad se hizo bastante popular. Talos se puede encontrar en monedas, en pinturas antiguas e incluso representado con un enorme juego de alas, como una especie de gran ángel de bronce. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que Talos fue la invención de algún escritor griego extremadamente creativo, pero algunos se preguntan si la idea no estaba arraigada más firmemente a la realidad. Lo que quiero decir es que Talos suena muchísimo a una máquina real, un revestimiento exterior de bronce, mangueras hidráulicas que van desde la cabeza hasta los pies, suministrando aceite en su sistema. Es casi como si los griegos se encontraron con un gran hombre mecánico, tal vez traído de los cielos por visitantes del espacio. Pero como no sabían exactamente qué hacer con este ser mecánico hace casi 3000 años, supuestamente lo describieron como una deidad mítica y se desvaneció en la oscuridad de la leyenda. Número 2. Castilly-Henge. Se acaba de descubrir un círculo de piedra muy raro en Inglaterra, un henge prehistórico en Cornualles, que de alguna manera había pasado desapercibido hasta el año pasado. Se llama Castilly-Henge y es muy extraño porque tiene forma de herradura en lugar de círculo como la mayoría de los henge. En 2021 se eliminó la vegetación del sitio para revelar la huella, de donde alguna vez estuvo este impresionante monumento. No queda ninguna evidencia de ello excepto las marcas en el suelo, parecido a un enorme caballo que hubiera dejado su huella allí. Los investigadores tuvieron que usar radar de penetración en el suelo para devolverle la vida al sitio, descubriendo los 7 puntos donde las piedras megalíticas habrían estado de pie hace miles de años. El henge en forma de herradura mide 69 metros de largo y aproximadamente 62 metros de ancho, que es aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol. Los investigadores británicos creen que se creó alrededor del año 2700 a.C., cuando los habitantes de la isla acababan de descubrir cómo cultivar granos. Lamentablemente el henge es tan misterioso como los cientos de otros esparcidos por Gran Bretaña e Irlanda. Probablemente se usó para algún tipo de ritual, pero de nuevo podría haber sido un observatorio místico. Es un auténtico misterio, sobre todo porque todas las enormes piedras que alguna vez componían la estructura no se ven por ninguna parte, simplemente se han ido como si nunca hubieran estado allí. Número 1. ¿Qué pasó con la joya de los 3 hermanos? Uno de los misterios más perturbadores de la Europa medieval tiene que ver con una joya muy rara y preciosa. Se llama la joya de los 3 hermanos y su mención más antigua en la historia data de 1419. La joya consta de 3 enormes perlas en forma de pirámide, cada una tallada en un gran rectángulo. También había otras 4 perlas circulares adheridas a la joya, lo que la convertiría en un artefacto verdaderamente impresionante. Sabemos que en 1467 esta joya fue heredada por Carlos el Temerario, último duque de Borgoña. Llevó la joya con él hasta que fue derrotado por los suizos en la batalla de Grandson en 1476. Según la leyenda, su precioso talismán fue robado de su tienda en medio de la noche y luego llegó al magistrado de Berna. En 1504 se vendió la joya. Se vendió nuevamente al rey Enrique VIII y pasó a su sucesor Eduardo VI, y finalmente se escondió en el Tesoro Real para su custodia. La joya fue sacada del tesoro en 1554 y entregada a María I cuando se casó con Felipe II de España. Básicamente esta joya saltó de un monarca inglés al siguiente. Fue utilizada por Isabel I en 1585 y terminó en la Torre de Londres en 1623. En 1626 estaba en los Países Bajos, poco después empeñada en Rotterdam, y allí terminó la saga de la maravillosa joya. Después de 1650 nunca más se volvió a ver. Luego de 200 años de ser usada por reyes y reinas de Inglaterra, simplemente desapareció. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está la hermosa joya. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que pasó con la joya de los 3 hermanos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.